Hola chicos, buenos días. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy está dirigido a los alumnos de cuarto y quinto de secundaria y a los alumnos de la Academia Predecana San Marcos. Vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar acerca de la literatura medieval española. Para entender vamos a entrar a su contexto histórico. La época medieval inicia en el año 476 después de Cristo con la caída del Imperio Romano de Occidente. Recordemos que en esta época, pues el Imperio Romano era quien gobernaba la España y la España que hoy en día conocemos. En esta época también el sistema esclavista es reemplazado por el feudalismo. Es por ello que se dan, digamos, los reinos, digamos, los reyes, los condados, los marqueses, etcétera, las jerarquías españolas. El surgimiento de las ciudades españolas. Es aquí donde surgen las grandes ciudades o los reinos en España. Por ejemplo, el reino de Castilla, el reino de Aragón, el reino de León y etcétera. También se dan las apariciones de las lenguas romances. ¿Qué eran las lenguas romances? Recordemos que cuando llegan los romanos, entonces los romanos llevan con ellos su lengua, el latín, su lengua oficial, el latín. Al llevar el latín, esta lengua es impuesta a las personas o a los habitantes de España, que en ese entonces no se llamaba España, sino se llamaba Hispania. Y mucho más antes tampoco se llamaba Hispania, sino Península Ibérica. Entonces, al imponerse estas lenguas a estas personas, a estas tribus, a estos habitantes también tenían sus lenguas. A estas lenguas se llamaban lenguas aborígenes. Cuando se impuso la lengua latina, esta lengua latina se mezcla con estas lenguas que ya existían y al mezclarse con estas lenguas al paso del tiempo, dan origen a nuevas lenguas. Se dice una parte de la historia que en un tiempo empezaron a hablar unas lenguas desconocidas, lenguas que no era el latín, tampoco era su lengua, sino una especie de mezcla de lenguas que al final ni siquiera ellos sabían qué lengua estaban hablando y de esa manera pues surgen las lenguas romances. ¿Y por qué se llamaron romances? Se llaman romances porque son de Roma, o sea, romanos romances. Aparición de los juglares. Como aparecen las lenguas romances, que por lo cierto no tenían escritura ya que eran unas lenguas en nacimiento, entonces eran de forma oral y los juglares eran pues personas que se dedicaban a entretener a la gente y muchos de ellos hacían el rol de malabaristas, de payasos y muchas veces también de poeta, ya que ellos llegaban a una ciudad y empezaban a contar las historias más exaltantes, las historias más interesantes de los guerreros de esta época. Entonces, al contar, lo hacían de manera oral. Y se dice pues que la literatura nace en los juglares, ya que ellos eran los que contaban. Y desde el siglo VIII hasta el siglo XV se da pues la reconquista de los territorios invadida por los moros y los bárbaros. Recordemos que los moros y los bárbaros, digamos, quitan el imperio a los romanos, o sea, los romanos que estaban gobernando son, digamos, invadidos por este nuevo imperio de moros y bárbaros, quienes van a atacar y van a, pues, hacer la caída del imperio romano y todo ello, pues, genera, digamos, un conflicto, un lío en donde se va a desarrollar la Edad Media. Es por eso que la Edad Media pues se marca por este contexto de las guerras españolas, las cruzadas españolas, las guerras o batallas de caballería y etcétera. ¿Por qué? Porque estaba en constante lucha con los moros y los bárbaros. Y este periodo de la época medieval, o también conocida como el medioevo, se culmina en el año 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente, o también conocido como la caída de Constantinopla. Ahora veamos un poquito de las características de esta literatura. Esta literatura se da generalmente en lengua romance. Como les explicaba, las lenguas romances son nuevas lenguas que nacen a partir del latín con la mezcla de las lenguas ya existentes en Hispania, que en la actual conocemos como España y Portugal. Dentro de ese territorio surgen las lenguas romances. ¿Y cuáles son esas lenguas romances? Pues las lenguas romances son el francés, el rumano, el italiano, el catalán, el gallego, el portugués,
el dálmata y entre ellos está el castellano. En total son 12 lenguas y por eso son consideradas lenguas romances. Y por eso cuando tú escuchas a un francés hablar o tener una conversación, pues llegas a entender alguna de estas frases o palabras que ellos hablan. ¿Por qué? Porque provienen de una misma raíz o de una misma madre que vendría a ser el latín. También es una literatura anónima, ya que los juglares, cuando contaban estas historias, lo hacían de manera oral. Y al hacerlo de manera oral, pues esta literatura o estas historias pasaban de generación en generación y por tanto no sabían quién había sido el primero que había creado o lo había compuesto. Entonces eran anónimas y eran orales. Luego más adelante surgen las glosas, que van a ser anotaciones en los márgenes de los libros que eran manuscritos. Obviamente estas anotaciones van a ser ya en las lenguas romances, en las nuevas lenguas que habían surgido, y ya se estaba tratando de adaptarse a una escritura. Pero profesor, ¿por qué existían libros si en ese entonces recién las lenguas estaban naciendo? Pues el latín tenía una escritura. Entonces eran las traducciones, digamos, en lenguas romances de algunos libros que ya existían, como el latín. El verso. Estas composiciones anónimas estaban compuestas en verso. ¿Para qué? Para que facilitara, digamos, al juglar o a estos juglares para que puedan cantarlo o recitarlo o declamarlo, por así decirlo, porque lo hacían con tanta impresión, con tanta musicalidad, porque ellos acompañaban sus historias, sus cantos, a través de la música, de la melodía que producía sus guitarras. Entonces, para eso eran compuestas en verso, para darle musicalidad y también porque era mucho más fácil de aprenderse los versos que las narraciones. Didáctico y moralizante, ya que estos tenían, digamos, una mentalidad teocéntrica, siempre estaban con la intención de darnos una enseñanza de la importancia de hacer el bien, tanto para la ciudad como era en este caso la nacionalidad del reino, y también hacer el bien con el rey o hacer el bien ante la ciudadanía. La evolución de esta literatura se da pues en el principio, por ejemplo, van a tocar los temas del honor, la lealtad, las guerras, las conquistas, la religiosidad, etcétera. Pero ¿por qué digo en el inicio? Porque también recordemos que la época medieval está dividida en la época medieval alta y la época medieval baja, que ya sería considerada más o menos el prerrenacimiento. En esta etapa del prerrenacimiento ya no tocan estos mismos temas, sino tocan temas más humanísticos e incluso van a ser el humanismo, ¿no? Y el antropocentrismo, que ya lo vamos a ver en otros temas diferentes. Luego encontramos a los jarchas o los mosaxas. ¿Qué son qué son los jarchas? Los jarchas son las primeras composiciones literarias escritas en el idioma árabe. Recordemos que las invasiones bárbaras eran pues invasiones de árabes, judíos y entre otros, ¿no? Entonces, entre ellos pues también habían composiciones y el árabe pues tenía una especie de escritura y esas eran las jarchas o mosaxas. Después surge el Mester de Juglaría, que va a ser cantada obviamente por los juglares y va a ser de forma oral, va a tener un carácter histórico, cultural, anónimo y también va a ser pues de carácter popular, ya que los juglares eran personas del pueblo que muchas veces no tenían, digamos, educación, pero sí tenían el talento de enseñar, de entretener, de contar las historias, ¿no? Y luego, posteriormente, surge el Mester de Clerecía, que ya va a ser, digamos, escrita, ya va a tener una escritura, porque ya se va a desarrollar la escritura de las nuevas lenguas, y generalmente va a ser, pues, de carácter culto y religioso, ya que el Mester de Clerecía se va a desarrollar generalmente en las personas religiosas, como eran los sacerdotes, ya que ellos tenían, digamos, la facilidad de poder aprender o ellos estaban siempre al alcance de poder estudiar y conocer la escritura y todo ello de la gramática de las nuevas lenguas. Entonces, de esa manera, pues se desarrolla ya una literatura escrita de carácter culto y religioso y con ello surgen las agiografías, que van a ser las biografías de los santos y temas religiosos.
Eso generalmente ya se desarrolla casi a finales de la época medieval. La obra más importante de esta época es el Cantar del Mío Cid. Muchos lo consideran como uno de los cantares de gestas más importantes de esta época, mientras para otros es el monumento de la lengua castellana, o sea, de esta lengua romance, porque el Mío Cid fue escrita en lengua romance, cuando el castellano todavía ni siquiera se llamaba castellano, sino recién estaba naciendo como lengua romance. Y profesor, ¿por qué se llama castellano? Muy buena pregunta. Se llama castellano porque esta lengua romance eh, era hablada en el reino de Castilla. Y como se hablaba en el reino de Castilla, en aquellas épocas estaban en invasiones bárbaras contra los moros, luchando constantemente, y pues estas guerras no duraban ni 10 ni 20 años, sino duraban años o ciclos, ¿no? Entonces, durante este largo tiempo, obviamente que necesitaban tanto los moros, los bárbaros y los españoles necesitaban también comunicarse con ellos y de una u otra manera aprendían en el tanto tiempo de convivencia que llevaban ahí, en luchas, constantes luchas, aprendían su idioma y de esa manera pues el idioma, o mejor dicho, la lengua romance que estaba en Castilla o que se hablaba en Castilla, empieza a expandirse cada vez más, y de esa manera pues llega a ser más popular entre las otras lenguas y ya el rey Alfonso X, ya a inicios del prerrenacimiento, lo considera como lengua oficial al, a la lengua romance que surge en Castilla y de esa manera pues le dan el nombre de castellano. ¿Por qué? Porque había surgido en Castilla. Esta obra pues tiene una estructura de tres partes. La primera se llama El destierro del Cid, la segunda se llama Las bodas de las hijas del Cid y la tercera es La afrenta de Cor. Las características de esta obra es que pertenece al género épico, a la especie cantar de gesta. Recordemos que el género épico tiene tres especies, la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. Y está compuesta por 3.735 versos y la lengua en la cual está escrita es el romance castellano. Obviamente desde un inicio no fue escrita, sino en un inicio solamente era oral. Y por eso tiene el autor anónimo, porque no se sabe quién en realidad fue el que lo compuso o el que lo creó. Sin embargo, hay algunos archivos, por ejemplo, en uno de los museos más importantes de España, hay un libro, un manuscrito, escrito a mano obviamente, por eso se llama manuscrito, que tiene la firma como autor a un tal Per Abad. Y muchos autores o científicos que estudian estos, los filólogos, le dan pues o dicen que el autor es Per Abad, le dan esa autoría a Per Abad. Pero sin embargo hay otros autores y otros estudios que dicen pues que Per Abad solamente fue un copista, que lo copió digamos en el año 1207 cuando ya existía la escritura, ya que el que había creado ese poema o lo había compuesto era un tal Medinaceli, un juglar llamado Medinaceli, que vivía en una de esas ciudades también del mismo nombre, Medinaceli. Y de esa manera, pues al final llegan a la conclusión de que es una obra anónima, porque no están en algo cierto y conciso. Muy bien, el tema que desarrolla esta obra es la recuperación de la honra perdida con el rey Alfonso VI y la ascensión a la nobleza. El mío Cid es desterrado, obviamente, por una falsa calumnia, y pues el mío Cid trata de recuperar esa confianza, esa honra que acaba de perderla con el rey Alfonso. Y de eso va a tratar la obra. Los personajes, obviamente el personaje principal es Rodrigo Díaz de Vivar, también conocido como el Cid, la esposa del Cid que va a ser Doña Jimena, las hijas del Cid, Elvira y Sol, el rey de León y Castilla, que va a ser el rey Alfonso VI, el que lo va a desterrar al Cid, y el enemigo del Cid, el quien lo va a calumniar con el rey Alfonso, que va a ser el conde García Ordóñez, el caballo del Cid, que va a ser Babieca, y también encontramos a los amigos del Cid, los amigos fieles que en todo momento le van a acompañar en las buenas y en las malas, incluso en su destierro,
que va a ser Álvar Fáñez Minaya, Martín Antolínez, Pedro Bermúdez, Félix Muñoz y entre otros. También encontramos a los yernos del Cid, que va a ser los infantes de Carrión, Diego y Fernando, y posteriormente también va a tener otros yernos que va a ser los infantes de Navarra y Aragón. Los nombres no lo data la obra, no lo dice la obra, pero según los estudios realizados, esta obra es completamente real, o sea que aconteció en una época de la historia española, tiene contextos reales y fue un acontecimiento real, por ende sus personajes también son reales, pero los nombres no lo dice la obra, pero por estudios más o menos llegan a una conclusión de que ellos pudieron ser. El conde de Barcelona, encontramos a Ramón Berenguer, de quien va a obtener la espada del Cid, la colada. También encontramos al rey de Marruecos, que va a ser el rey Búcar, y de la cual va a obtener la espada, la tizona. Muy bien, entonces vamos a empezar con la obra así a grandes rasgos. Vamos a empezar con la narración. Dice que los juglares llegaban a las plazas centrales, sus lugares favoritos eran las plazas centrales. Entonces, al llegar a las plazas, empezaban a tocar su guitarra y mientras la gente se reunía, empezaban a contar las grandes historias de estos grandes héroes de la época medieval. Y generalmente, o la más exquisita o la más tocada, era la del mío Cid. Entonces los juglares, cuando llegaban y se instalaban en una parte de la plaza, empezaban contando: cuando Rodrigo Díaz de Vivar, el gran Cid campeador, salió de Castilla, impuestos fue a cobrar a Sevilla, pero para su retorno el rey Alfonso VI molesto lo esperaba, y con una cara de amargura le dijo y le desterró de Castilla. Bueno, en esa parte, digamos, de esa manera empezaban los juglares contando, pero yo en este momento no voy a ser de juglares, así que te voy a contar la historia. El Cid, cuando va a Sevilla a cobrar los impuestos, pues regresa a su reino, a Castilla, y el rey Alfonso pues le espera molesto, ya que el conde García Ordóñez le había calumniado al Cid de que él se quedaba con una parte de los impuestos cobrados, y el rey Alfonso molesto lo destierra, le da un cierto plazo para que se despida de sus hijas y de su esposa. Entonces el Cid trata de explicarle, pero el rey Alfonso no entiende porque está decepcionado con todo lo que le acaban de contar. El Cid se dirige al convento de Cerdeña, donde está su esposa y sus hijas, y esta es una parte bastante llamativa de la obra, ya que el Cid, un hombre admirado, un hombre fuerte y valiente, admirado por todo el pueblo, en ese momento se pone a llorar frente a su esposa, le da un beso en la mejilla y le dice que si en vida no vuelven a encontrarse, ya será en la muerte. Entonces, de la misma manera, le da un beso a cada una de sus hijas, un abrazo tan fuerte, muy fuerte, y sale en su destierro. Tras él le siguen pues sus hombres más fieles, un grupo de caballeros fieles del mío Cid, y se dirigen a Burgos. Cuando llegan a Burgos empiezan a tocar las casas para que encuentren una posada ya caída la noche, entonces nadie le abre la puerta. Solamente de tanta insistencia una pequeña niña se asoma y le dice pues al Cid que no insista más, ya que una carta llegó un día antes del rey Alfonso diciendo que estaba completamente prohibido darle posada al Cid o a sus hombres, ya que aquel que lo diese estaba condenado a hacerle arrebatado todos sus bienes y, como si fuera poco, incluso los ojos de la cara. Entonces el Cid entiende estas palabras y solamente escucha los ruidos y los murmullos y las quejas dentro de las casas diciendo: oh buen vasallo sea tu gran señor, oh buen vasallo sea su gran señor, refiriéndose obviamente al Cid campeador. El Cid campeador sale de Burgos y se dirige a orillas del río Vierna, donde va a acampar en el Arenal, y viendo pues a sus hombres que en frío y sin comer van a pasar días ahí sin ninguna provisiones ni dinero, el Cid, juntamente con su amigo Martín Antolinés, deciden crear unas arcas. Se ven obligados a crear unas arcas, esas, pues, unos cofres donde lo van a llenar de arena completamente y lo van a sellar bien, bien con cuero y con maderas y con clavos dorados. La intención es, en aquellas épocas,
acudir a los prestamistas y decirle o hacer un trato de que ese cofre contenía grandes riquezas del Cid, ya que esas riquezas habían sido para que le puedan hacer el préstamo o intercambiar o llegar a un trato. Obviamente Martín Antolínez, el hombre fiel del Cid, tuvo que mentir diciéndoles de que dentro de ese cofre habían grandes riquezas del Cid y muchas de esas riquezas eran pues parte de lo que el Cid había robado, digamos, al rey Alfonso o se había apoderado de esos impuestos que había cobrado. Entonces, como todo se relacionaba a su destierro, obviamente era fácil de creer y estos prestamistas creen en todo ello y le dan el dinero, siendo la verdad que dentro de las arcas solamente había arena. Entonces el Cid con este dinero se provisiona y da pues algunos bienes a sus hombres y de esta manera empieza su aventura a orillas del río Vierna y se extienden pues por toda España luchando y conquistando reinos y territorios y peleando contra los moros y bárbaros de aquella época. Llegan pues al reino de Barcelona, donde está el conde de Barcelona, Ramón Berenguer, con el cual luchan y el Cid lo toma como prisionero. Ramón Berenguer molesto siendo prisionero del Cid, porque sabían que en aquella época todos que eran prisioneros morían por los que ganaban la batalla. Entonces Ramón Berenguer le pide al Cid que lo mate, pero el Cid no era de ese tipo de personas, sino él siempre lo trataba con amabilidad y de esa manera pues Ramón Berenguer fallece y de esa manera obtiene la espada La Colada. Luego llega al, al reino de Valencia, que era el reino más rico en aquella época, que tenía mayores riquezas, y pues se enfrenta con el rey Búcar y de él obtiene la espada La Tizona. Y de esa manera llega a ganar sus dos espadas más famosas y más reconocidas en la historia, que son la espada La Tizona y La Colada. Obviamente en cada conquista, en cada victoria obtenida, el Cid mandaba algunos regalos al rey Alfonso VI con la intención de ser perdonado. Mandaba muchas veces animales o caballos de guerra o de batalla o armaduras o joyas y tesoros para el rey Alfonso. Pero el rey Alfonso recibía los regalos, pero no lo perdonaba. Al ver que el Cid ganaba más popularidad y más riquezas y reinos en su conquista, su enemigo, el conde García Ordóñez, pues enfadado con todo esto, ya que en la primera no pudo obtener, digamos, no pudo vencerlo del todo, digamos, desterrándolo, porque su destierro le hizo más bien beneficio al Cid de sacar provecho y de ganar y ganar popularidad y etcétera. Entonces, motiva a sus sobrinos los infantes de Carrión para que puedan pretender a las hijas del Cid. Los infantes de Carrión, más que por amor, pretenden a las hijas del Cid y al final el rey Alfonso acepta y decide encontrarse con el Cid para hablarle de ello. Finalmente el rey Alfonso perdona al Cid y se lleva a cabo las bodas de las hijas del Cid, que van a durar 15 días. Los infantes de Carrión, que se hacían parecer o llamarse caballeros, grandes luchadores, fuertes y caballeros medievales, no eran más que simples cobardes que se ahuyentaban con simples cosas de aquella época. Todos sus hombres del Cid lo veían acobardarse ante cualquier situación y siempre se burlaban de ellos, pero no le decían nada al Cid para no avergonzarlos, digamos, delante de él a sus yernos. Entonces, un cierto día, el Cid, cuando estaba en el reino de Valencia, un león amaestrado huye de su, huye de su jaula y pues en lugar de atraparlo o apresarlo los infantes de Carrión, escapan despavoridos. Al ver esto, pues el Cid se decepciona de sus yernos y no tiene más que decir, simplemente que callarse. Y los infantes de Carrión, al ver que todos lo ven como cobardes, deciden pues regresar a su territorio, a su reino, que era, digamos, que era Carrión. Entonces para ello solicitan pues al Cid llevarse a sus esposas. El Cid
le entrega a cada uno de ellos una de sus espadas, que era la tizona y la colada. Cada uno de ellos le da una de sus espadas y pues de esa manera también le entrega algunas riquezas y los infantes de Carrión parten cada uno con sus esposas. En el camino, molestos por todo lo que los hombres del Cid y el mismo Cid había observado que eran cobardes, entonces, con venganza todo esto, los infantes de Carrión golpean a sus esposas y lo dejan malheridas en el camino, abandonadas. El Cid, molesto ante esto, reclama al rey Alfonso que haga valer el honor de sus hijas y le reclama y le pide que haga justicia ante ello. El rey Alfonso pues solicita a los infantes de Carrión a un juzgado y en ello pues se lleva un duelo con los hombres del Cid y con los infantes de Carrión. Los infantes de Carrión, como siempre cobardes, pierden ante esa situación y no quieren entregar la espada del Cid, ya que el Cid solicitaba sus dos espadas. En ello, pues, el Cid, de tanta insistencia, casi se le enfrenta, y en ello, pues, los infantes de Carrión le confiesan al Cid, o mejor dicho, le echan en cara, de que en ningún momento ellos amaron a sus hijas, sino que todo era un plan solamente para seguir perjudicándole al Cid, y que todo era un plan de su enemigo, el conde García Ordóñez. Y de esa manera, el Cid, pues, juntamente con el rey Alfonso, uh, se despojan de los infantes de Carrión, y en ese momento llegan dos hombres mandados por los infantes de Navarra y Aragón, diciendo pues que sus señores pretenden solicitar la mano de sus hijas del Cid. Y de esa manera la obra concluye con la segunda boda de las hijas del Cid, que va a ser con los infantes de Navarra y Aragón. Y pues la historia cuenta que el Cid muere, ya fallece, viejito, en el reino de Valencia, y también de que todos los reyes de España son descendientes del mío Cid, como forma de que el gran Cid era un gran guerrero, un gran caballero medieval, valentía y coraje que era demostrado en su época, y de esa manera pues los reyes dicen que su descendencia proviene del Cid. Muy bien chicos, esa fue la clase del día de hoy. En la pantalla pueden ver las dos espadas más grandes del Cid, que eran la espada la tizona y la colada, o sea, las espadas más reconocidas de la historia de la época medieval. Y estas espadas se encuentran en uno de los museos de España. Actualmente se conservan y también se conserva el cofre donde fue, digamos, el cofre que fue llenado con arena y fue intercambiado con un préstamo. Bueno chicos, esa fue la clase del día de hoy. Conmigo será hasta la próxima. Cuídense.